Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Liga al Día. Este es el menú que les tenemos preparados para hoy. Hablaremos mucho de lo que dejó el Clásico y de todo esto. Vinicius se ha disculpado enseguida. Reflexionamos sobre su mensaje. Extrañan a Íñigo en el Fútbol Club Barcelona. Otra baja y muy importante, la de Pedri, va a estar un mes fuera. Y Julián Álvarez quiere títulos con el Atlético de Madrid. Esto es La Liga al Día. Bienvenidos. Y arrancamos como siempre, lo hacemos presentando a nuestros compañeros Moisés Llorens y Rodri. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Rodra. Muy bien, yo sigo muy contento y muy feliz por aquí por Madrid, aunque ya llega la lluvia. Estamos aquí ya rodeados del mal tiempo, pero muy buena cara en Madrid en estos días. Sí, se te ve bien a ti y al gato se os ve de maravilla. La verdad es que cuida al gato porque sí, cuídalo. Hola a todos, hola Ana, hola Rodra, hola a todos los compañeros, a toda la audiencia, a todos los haters. Sigan ahí, que realmente hacen falta. La verdad que sí, bueno, os extraño, ¿eh? Esto de vernos digitalmente no es lo mismo que cuando estábamos hace unos días compartiendo en Madrid. Pero bueno, vamos al lío porque hay muchísimos temas. Arrancamos precisamente con el equipo ganador del Clásico, el Real Madrid. Toda la polémica se ha centrado en el caso Vinicius. Hoy por primera vez se veían las caras en la vuelta a los entrenamientos. Xabi Alonso y Vinicius han charlado en el entreno, ahora nos lo cuenta Rodra, pero lo más importante es que Vinicius, el brasileño, ha enviado un mensaje a través de sus redes sociales disculpándose. Ha dicho esto: hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. A veces la pasión me gana porque es siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día. Todo esto, Rodra, nos sitúas, ha sido justo después del entrenamiento, ¿no? De la vuelta a los entrenamientos, tras unos días de descanso, tras la victoria en el Clásico y esa conversación con Xabi Alonso. Te pregunto, ¿estas disculpas son sinceras? ¿Es un acuerdo al que se ha llegado después de esa charla, entendemos, en el entrenamiento con Xabi? Cuéntanos un poquito más y qué opinas. Bueno, lo primero de todo aquí, que la noticia ha sido adelantada por ESPN con Gustavo Hoffmann, sobre la decisión de Vinicius de emitir un comunicado de disculpas, sobre todo centrado en la afición. Él por la mañana lo ha hecho con sus compañeros y con el club. En el comunicado también tiene el detalle con el presidente, que le menciona personalmente. Y luego en el entrenamiento, pues bueno, él se ha disculpado con los compañeros. Yo desconozco aún, o al menos yo no he conseguido que me contaran que ha habido una charla entre Vinicius y Xavi. No lo sé, no tengo constancia. Cuando me puedan contar, si me cuentan, aquí lo diremos, pero yo de momento no lo sé. En la carta que Vini publica no menciona a Xabi Alonso, y desde el entorno del brasileño pues repiten y reiteran desde el inicio de curso, prácticamente desde esas semifinales del Mundial de Clubes en las que Xabi Alonso pretendía no alinear a Vini de titular, pues hay algo de fricción entre ellos. Pues bueno, eso sigue ahí, no ha desaparecido, y con lo del otro día, pues también se expande, ¿no? Tras el desplante de Vini, pero bueno, Vini ha decidido así. Y a la pregunta que me hacía Sana sobre si son sinceras esas declaraciones de Vini, claro que lo son. O sea, Vini se siente muy identificado con la afición del Real Madrid, tiene muchísimo cariño hacia ellos y le siente muy cerca, y sobre todo Vini en su comunicado se quiere dirigir al Real Madrid y a su afición. Y claro que es sincero y lo siente de verdad. Y luego con el tema de Xavi, yo creo que si lo resuelven es de puertas para adentro, y de lo que me vaya enterando yo os iré contando todo. Por supuesto, bueno, has comentado algo muy, muy importante y destacable, y es que Vinicius ha pedido perdón a sus compañeros, al presidente y al club, ¿no? Y por supuesto también a la afición, pero como bien decías en ese comunicado, no menciona en ningún momento a Xabi Alonso. ¿Te parece que esto, Moisés, es algo a lo que se ha llegado por un acuerdo de, oye, tienes que disculparte porque se ha generado muchísimo revuelo, no se ha hablado de otra cosa en los últimos días? Y sobre todo, ¿qué te parece esto y que no se mencione, como decíamos, al técnico Tolosarra? Bueno, me parece una falta de respeto, otra falta de respeto del jugador al entrenador. Una cosa es que
Una cosa es que el técnico tenga la idea de que tú no eres suficientemente importante o lo suficientemente válido, o que no te estás esforzando lo suficiente, o que no me estás dando lo que yo te estoy pidiendo en los entrenamientos, porque eso es algo que nosotros no vemos. Una cosa es esa y otra cosa es los aspavientos, es decir, la falta de respeto con la que Vinicius Junior se comportó el pasado domingo ante 650 millones de espectadores que son los que vieron el Clásico. Es muy significativo que ponga compañeros, afición y al presidente o a la directiva, no sé bien cómo lo especifica. Al presidente, sí. O al presidente. Pues que no nombre al entrenador o que ponga al técnico, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece feo. Pero bueno, es la manera de actuar que tiene Vinicius. Hay que respetarlo, lógicamente. Él sabrá por qué lo hace o por qué deja de hacerlo. Él sabrá hasta dónde llega la mecha que tiene y la cuerda para poder seguir tensando o no la cuerda, pero la sensación es que dudo o se duda mucho que tan bien instruido como debe estar a nivel mediático Vinicius Junior se hayan olvidado de la figura del entrenador. Por mucho que luego se hayan visto la cara de los entrenamientos. No hay, además porque... A ver, Moisés, la relación, como bien mencionaba Rodra, no es por la eso, mejor, no, ni es que a eso muchísimo voy. menos. Ya venía desde el Mundial de Clubes es que a eso cuando voy. comentaban en el partido en el PSG. Es que a eso voy, es decir, al final un futbolista ya no de la categoría, sino del ego de Vinicius Junior es muy difícil que luego dé marcha atrás en ese sentido. Y la convivencia con el entrenador, pues va a ser la que va a ser. Y por mucho que digan o nos cuenten de que ha habido una reunión previa al entrenamiento, que seguramente va a ser así, porque la gente no tiene por qué mentir ni tiene por qué tapar, el hecho de que el entrenador no haya sido nombrado por el jugador en su escrito, a mí me parece que es querer rizar el rizo y querer apagar la polémica con una gran parte de los que se sintieron ofendidos, pero no con Xabi Alonso, que el otro día vimos unas imágenes en televisión de cuando se retiraba Vinicius, que trató ni de mirarle a la cara a Xabi Alonso porque sabía que si le decía algo se podía montar una bien grande. Bueno, la cara de Xabi Alonso después de los aspavientos también era un poema del técnico en la banda, eso por supuesto. Pero yo te pregunto, Rodra, con este comunicado, con estas disculpas, consideramos que sinceras, te pregunto si crees que esto va a ser un punto de inflexión o si volveremos a ver estos episodios, volveremos a ver a un Vinicius enfadado, es lógico, ¿no? A nadie le gusta ser cambiado, pero llegando a ese punto tan irrespetuoso que vimos el día del Clásico. O sea, dices que la situación que sea un antes y un después. No, me refiero a que si esto va a ser un antes y un después, si realmente Vinicius va a cambiar su comportamiento o si realmente estos son unas disculpas que se piden después de que se haya hablado muchísimo y la naturaleza del jugador va a seguir siendo la misma. Llegados a este punto, yo creo que la respuesta está más arriba de Xavi y más arriba de Vinicius. Creo que la respuesta está en el palco y está en la renovación de Vinicius. Creo que eso es, llegados ya a esta situación en la que Vini airea pues el enfado, ¿no? Y que está claro que hay una situación entre Xavi y Vini de que no hay feeling, y este ha sido un punto pues muy aireado públicamente. Yo creo que lo va a marcar va a ser el tema de su renovación. No sé si Florentino va a interceder aquí y va a poner mucho de su parte para que Vini finalmente decida renovar con el club, y creo que eso es el detalle que marcaría la diferencia más que pues algún gesto de Vini o algún gesto de Xavi. Creo que eso es lo que de un plumazo pondría las cosas en su sitio y aliviaría la situación para que ya no haya tantas polémicas aquí. Luego, en esto yo entiendo tanto a Xavi como al jugador. Creo que lo de Vini, pues los gestos y tal,
son unos gestos que no se pueden aceptar, pero que yo entiendo y que yo valoro a Vini y le reconozco y yo me reconcilio con el fútbol de ahora gracias a jugadores como Vinicius que nos devuelven a ese sentido genuino de este deporte, de ser natural, de salirse de los clichés, de reaccionar como un niño también a veces, ¿no? Que es lo más genuino de esto del fútbol, de volver a esos orígenes. Y creo que Vini lo tiene y además siendo un jugador que gana partidos y que lucha por ser de los mejores jugadores del mundo. Entonces, a mí Vini me reconcilia con el fútbol y entonces yo le perdono ese tipo de actos porque también me gusta que a veces es así también el ser humano, ¿no? Que a veces nos salimos del tiesto y tal, pero es porque lo sentimos de verdad y Vini lo ha dicho en su carta, ¿no? Que a veces por querer ganar, por esa pasión que él tiene, pues se le va. Pero luego está la parte del entrenador que Ujú. también hay que respetar y Xavi creo que lo está haciendo muy bien y está siendo muy fiel a sí mismo en querer imponerse, en querer marcar un libreto muy distinto a lo que había antes en este vestuario y también hay que defenderle y entiendo mucho también la gente que en este caso pues condene a Vini y lo ve así. Ujú. Bueno, luego os voy a preguntar más Mm. adelante la postura del club, si creéis que está más inclinada del lado de Vinicius en esta polémica o más inclinado hacia el lado del técnico, hacia el lado de Xabi Alonso. Pero tenemos también lío a la vista porque la Liga ha programado al Madrid 2 partidos en menos de 72 horas. Va a ser a finales de noviembre, principios de diciembre, cuando el Real Madrid visite a Girona el domingo 30 de noviembre a las 9 de la noche y luego tenga que medirse el miércoles día 3 de diciembre a las 7 en San Mamés al Athletic Club de Bilbao. Ya sabéis que tienen que cumplirse unas ciertas horas, 72. Bueno, pues si hacemos la cuenta, salen menos, salen como 70 horas. Me imagino que habrá enfado en el Real Madrid porque es un tema ya recurrente esto que está pasando, no es nada nuevo, ya ha pasado en otras ocasiones. Moy, ¿esperas alguna queja del Real Madrid? ¿Consideras que se puede sentir atacado por estos horarios que al final no ayudan a la recuperación de los jugadores, entre otras Bueno, cosas? me parece otro desliz grave de la liga. Porque al final, y ya no solo, eso le ha pasado al Barça hace más bien poco, también al Club Atlético de Madrid, y entonces hubo quejas por parte de las dos instituciones, no se arregló nada y ahora por mucho que proteste el Madrid, tampoco se va a mover el calendario y es yo no te diría si un error, pero una mala planificación. Pero todos sabemos desde el mes de julio cuál es el calendario. Y todos sabemos que desde que acabó la pasada temporada, Barça, Athletic Club, Atlético de Madrid y Real Madrid van a disputar la Supercopa de España los primeros días del mes de enero. Y que para esa primera jornada del mes de enero, hay un Barça Atlético de Madrid y un Athletic Club Real Madrid que se trasladan o se tienen que mover de fecha para que liberarlos y que estén a la par de partidos del resto de los rivales una vez se acabe de disputar la Supercopa de España. Me da la impresión de que se hace buena aquella frase en un cartel que tenía el que era el delegado del Español en su estadio, José María Calzón, que decía, ¿para qué hacer las cosas bien si se pueden hacer mal? Y en este caso, sabiendo cómo está todo el mundo observando cualquier desliz, cualquier cosa que pueda infringir o que pueda molestar a alguien para que se acabe generando un lío mediático, poner al Madrid un partido menos de o a 72 horas de haber disputado el anterior, con lo que puede generar o con todo lo que se ha generado en el pasado con otros equipos, pues al final es querer hacer mal las cosas. No sé, esa es la sensación que a mí me da. Rodra, en el Madrid ahora mismo hay esa sensación de otra vez un partido y otro con una separación de menos de 72 horas. Bueno, en el Madrid nos sorprende, ellos, es lo que tú dices, ¿no? Es de una más, bueno, ya no nos sorprende. Pero el tema creo que aquí hay un cambio y es con lo que ocurrió en el partido de Miami, los jugadores se movieron, hicieron esta protesta en el inicio de los partidos y creo que esto al final
van a ser los jugadores los que puedan maniobrar con esto. O sea, el Madrid va a poder quejarse y emitir los comunicados que quiera, pero creo que sí que se ha vivido un hito con lo que ocurrió en este partido de Miami, que al final no se va a jugar allí, y creo que los jugadores tienen ahí un precedente que pueden utilizar en el presente y en el futuro si de verdad quieren cambiar también los calendarios y este tipo de cosas. Así que creo que más que en el Madrid, que lo que se pueda quejar, creo que está en los jugadores de la Ajá, liga que se movilicen de verdad y ajá. con el peso además que tienen los de Barça y Madrid y que ellos eleven estas propuestas Ujú. y manifiestos. Perfecto, de esto hablaremos seguro más adelante. Turno para hablar del Fútbol Club Barcelona. Después de la derrota del Clásico, el equipo ha vuelto a los entrenamientos tras unos días libres y Hansi Flick, que como saben no pudo estar en el banquillo el día del Clásico, sigue dándole vueltas a la cabeza para ver qué tiene que tocar, qué teclas tiene que tocar en su equipo para que vuelvan a ser similares a lo que vimos la temporada pasada. Y vamos a analizar eso precisamente con Rodri, con Moy Llorens. Moy, te pregunto, vimos a un equipo muy alicaído, es verdad que había muchísimas bajas, pero la posesión, el dominio no le duraba al conjunto azulgrana, Yamal y Ferran muy desaparecidos, en fin, un equipo en baja forma. Tampoco lo vimos bien en el centro del campo, superado por el Real Madrid. ¿Qué tiene que tocar Hansi Flick para cambiar la dinámica de este Bueno, pues Barça? ajustar piezas físicamente. Y a partir de ahí, una vez empiece a recuperar ese grado de exigencia que necesita el equipo para poder cumplimentar o poder rendir a las expectativas que se necesita a nivel de presión, a partir de ahí deberían empezar a arreglarse cosas, porque los futbolistas son los mismos o prácticamente los mismos y las intenciones están intactas, es decir, es presionar alto, atacar con voracidad, tirar la línea defensiva para provocar fuera de juego del rival, y para eso necesita que el bloque, el colectivo, esté bien físicamente, esté muy ordenado tácticamente y que lógicamente no se estire el bloque y sí que esté compacto. Hansi Flick tiene detectado el problema. Quedaron decepcionados tanto técnicos como jugadores el pasado domingo en el Bernabéu. Lo que habían planeado durante la semana no se pudo ver reflejado, pero bueno, al fin y al cabo sí que son 3 puntos, y son 3 puntos importantes porque el Madrid está a 5 de diferencia en lo más alto. Pero bueno, va a haber margen para poder tratar de recuperar el terreno perdido. El campeonato es largo, quedan 28 jornadas por delante. El Madrid tiene 5 puntos de ventaja sobre sobre el Barça. El Atlético de Madrid se pone ya a 3 del conjunto culé. Bueno, se está apretando porque por medio también está el Villarreal, Sí. y el Barça sabe que si ya no es por comparar con el año pasado, porque lo del curso anterior fue una historia completamente diferente, pero si el Barça es capaz de encontrar la regularidad que necesita de fútbol, de juego y de resultados, saben que van a estar para pelear todos los títulos. Totalmente, ¿no? Nos preguntábamos, Rodra, qué tiene que hacer el Barça, ¿no? Para recuperarse. Me imagino que una derrota como la que sufrió el pasado domingo también no solo va por lo futbolístico, también por supuesto por lo emocional y anímico. Es verdad que todavía queda mucho liga, son 5 puntos de ventaja, no es una diferencia ni mucho menos insalvable y por supuesto, como decíamos, queda mucha liga, pero sí que vimos, ¿no? Muchos puntos flacos, cosas que no estamos acostumbrados a ver en el Barça de Flick y errores, lagunas, sobre todo en defensa. ¿Qué piensas que tiene que hacer este Barça para recuperarse después de lo del domingo? Lo primero, recuperar el colmillo del curso anterior, que lo llevamos comentando aquí en la Liga al Día desde el inicio del año. Es verdad que ha habido momentos más altos de mejor forma en la temporada del Barça, pero yo sigo notando que este no es el Barça del año anterior. Es verdad que es imposible que se repita ese Barça, ¿no? Pero creo que sí que Flick tiene que pedir y mantener que se iguale el nivel de colmillo del año anterior. Para mí hay una baja muy sensible en esto, que es la de Rafinha, que además va a estar pues, más tiempo de baja, ¿no? Creo que es un mes más, y me parece vital y esencial en este tema del colmillo, porque creo que el Barça ha demostrado ser un equipo vibrante cuando tienen un nivel de energía, de dinamismo y de intensidad de máximos. Y entonces, si no mantienen esos niveles, creo que el equipo pasa a ser
un conjunto terrenal en el que dependes demasiado de picos de genio y de brillantez de los Lamine, de Pedri, o de Lewandowski también con acierto con las lesiones, también que está ahora fuera. Entonces, lo primero es eso, creo que recuperar ese nivel de colmillo, que no pueden bajar ni un minuto, este año aún menos, porque tiene ahora estos lesionados, ¿no? Que te hacen ganar con lo justo. Entonces, eso lo primero. Lo segundo, creo que con justo eso, la recuperación de jugadores de baja, creo que va a mejorar y que va a poder jugar con más soltura. Y el otro punto que yo diría para que el Barça vuelva a parecerse al del año pasado es ajustar en ataque, ¿no? Esos automatismos de ahora de Lamine de vuelta, con pues, mantener ahí a Ferran, veremos también Fermín cómo le mete, ¿no? Pero sobre todo el otro día ahí me decepcionó Rashford y creo que eso va a volver a cambiar la idea que pueda tener Flick arriba antes de que vuelva Rafinha. Ahora, una cosa, en este caso es difícil que el Barça vuelva a recuperar el colmillo del año pasado si, por ejemplo, Lamine anda tocado, Lewandowski y Rafinha fuera de combate. Es decir, el Barça lo que tiene que buscar son alternativas y tiene que buscar... Pero las tiene, tiene Moy, sí, las no, alternativas, claro, con esta cantidad de bajas a la que se suma la de evidentemente que debería tenerlas, pero es que es difícil agarrar todo un engranaje. Y no son disculpas, ni mucho menos. Es decir, sí que creo que puede servir el hecho de tener 7 bajas, de las cuales 5 o 6 podrían haber sido titulares el pasado domingo en el Santiago Bernabéu. Eso es indudable, porque jugadores como Gavi, como Olmo, como Lewandowski, como Rafinha, como Ter Stegen o como Joan García, tranquilamente, cualquiera podría haber sido titular. Sí. Cualquiera. Y siempre miramos lo que decimos, ¿no? Al año pasado. Claro, el año pasado el tridente era Lewandowski, Lamine Yamal y Rafinha. Hace mucho que no juegan los 3 juntos. Pero mucho. Yo creo que desde la primera jornada de Liga, por ahí... Y creo que tampoco, porque fue Ferran Sí, bueno, titular. pero Lewandowski acaba saliendo en la segunda parte. Es decir, si no recuerdo mal, ahora tiro de memoria, pero quiero decirte que al final, por ejemplo, en aquel partido, el primer gol del Barça en el campeonato es un servicio de Lamine desde la derecha y Rafinha entrando desde la izquierda al segundo palo marca el primer gol del equipo en el campeonato, ¿no? Pero bueno, al final el aspecto físico está marcando mucho. La plaga de lesiones, el curso anterior del Barça, a través de Julio Tous, que es un especialista en tema de preparación física y de ejercicios para fortalecer y evitar la prevención de lesiones, funcionó muy bien y este año la cosa no está yendo en ese sentido. Y al final, por lo que sea, pues a lo mejor, y esto me lo invento, pues porque los jugadores han tenido más vacaciones de las normales, pues esto me lo estoy inventando, no es ningún tipo de información, dentro para buscarle algo, pues... Sí, tratar de buscar el porqué, ¿no? Estamos viendo bajas día sí y día también. A lo mejor al equipo, pues le está costando más agarrar ese punto físico necesario. Ayer tuve la charla privada con un futbolista del primer equipo y con alguien muy cercano en su entorno, un titular del equipo, y alegaban eso, que hay gente que está muy descompensada físicamente, ya no en relación al año pasado, sino en respecto a sus compañeros, que hay gente que está agarrando el punto bueno y hay gente que aún está lejos de ese punto bueno, que esperan que tras el parón de noviembre y al agarrar la regularidad de entrenarse cada día todos en el mismo sentido, sin que haya cortes por compromisos de las selecciones nacionales, pues que el equipo acabe agarrando la regularidad. Pero bueno, es un tema preocupante en el Barça, lógicamente.
Por supuesto, por supuesto. Luego hablamos del tema de Pedri. Vamos con otro tema porque Szczęsny fue uno de los mejores o el mejor del Barça en el Clásico y eso es sintomático. Hablemos de la defensa del Barça y no lo vamos a hacer solo nosotros porque también lo ha hecho Toni Kroos, el exfutbolista del Real Madrid que se ha mojado, que ha hablado del Clásico y dijo esto: siempre dije lo importante que me parecía Íñigo Martínez. De todos los centrales del Barça, el año pasado era el que mejor salía de portería, no era el más rápido, pero era un excelente recuperador y tenía una gran salida de balón. No lo sustituyeron y lo echan mucho de menos. Se ha notado su ausencia cuando el Real Madrid presionó. Me imagino que sí, ¿no? Lo echa mucho de menos el Barça. Íñigo Martínez no llegó un refuerzo en esa posición y la defensa del Barça está haciendo aguas esta temporada. Lo estábamos viendo el otro día personificado en el partido del Clásico, ¿no, Rodra? Yo creo que ahí es un problema de base de Flick que yo creo que se arriesga demasiado. Y hombre, Íñigo, un jugador top que el año pasado estuvo espléndido y le permitió a Flick poder jugar de esa manera tan arriesgada. Yo creo, sinceramente, ya me parecía demasiado riesgo el año pasado. Se vio también en la eliminatoria contra el Inter. El Madrid es que no pudo, vamos, el Madrid el año pasado fue un equipo muy flojo para competir prácticamente a cualquier rival top. Entonces tampoco me sirve como un indicador muy clave. Pero yo creo que este año, más aún con la baja de Íñigo, yo ahí no entiendo cómo Flick no se ha replanteado esa defensa tan adelantada y con tanto riesgo, porque es que en cada partido es la realidad, le hacen muchas ocasiones fácil de gol al Barcelona. O sea, mira, de hecho, recuerdo también que lo decía Moy el otro día en el partido, ¿no? Si el Madrid está aprovechando los errores del Barça. Es que el Barça, o por disposición defensiva o por errores en salida, dejan muchas ocasiones para los equipos rivales, sean el Madrid y sean otros rivales de liga que no tienen por qué tener el caudal ofensivo de los blancos. Entonces, yo creo que ahí, al final, las ausencias es como lo que hablábamos antes ahora de los lesionados, que claramente te marcan todo, pero hay que buscar, también que lo decíamos hoy, hay que buscar la alternativa y creo que tras la pérdida de Íñigo y tras el contexto de equipo que tienes, creo que asumes demasiado riesgo jugando con una defensa tan adelantada y con el añadido de la pérdida de Íñigo Martínez. Entonces yo creo que ahí hay que señalar a Flick de que a lo mejor es el momento de repensarse tanto riesgo en defensa, porque la evidencia es que la zaga es uno de los puntos negros del Barcelona esta temporada y le llegan cada vez más fácil y cada vez más. Pues escucha, yo discrepo mucho con vosotros, ¿eh? Visto el partido ayer con tranquilidad, al Madrid le anulan 3 goles, le anulan, no, marcó 3 goles ilegales, que lógicamente eran fuera de juego. Y eso es el trabajo bien hecho de la línea defensiva. Es decir, que le lleguen al Barça desde la segunda línea, pues sí, evidentemente. Que hay un pase al espacio. Pero que se le echa de menos a Íñigo Martínez. Se le echa de menos, pero escúchame una cosa, el Barça no tiene los problemas que tiene solo por Íñigo Martínez. Claro. No, por supuesto que no. Si no estuviera Íñigo Martínez y estuviese Íñigo Martínez y no estuviese Araujo, pues a lo mejor diríamos que le falta la contundencia de Araujo. O si no estuviese ni estuviese Íñigo y Araujo y no estuviese Cubarsí, pues a lo mejor nos faltaría la clarividencia del Barça para sacar la pelota desde atrás. Al final es un problema estructural. O sea, el Barça en el Bernabéu tira muy bien la línea porque hace que al Madrid le anulen, bueno, hace caer a la trampa otra vez al Madrid varias veces en fuera de juego que le anulan goles. Por lo tanto, yo creo que es un problema estructural y no de línea defensiva. Y es momento para hablar de noticias, de temas que se cuecen tanto en el Real Madrid como en el Fútbol Club Barcelona, como siempre, de la mano de nuestros insiders, con Moy Llorens y con Rodra. Moy, empiezo por ti. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué se está hablando en Barcelona después del Clásico? ¿Cuál es el tema que nos traes desde allí, desde la ciudad condal? Cuéntanos. Bueno, pues que Pedri se ha lesionado, es una de las consecuencias que queda del Clásico. El futbolista canario que de 72 partidos que ha dirigido Hansi Flick en el Barça ha jugado 71, solo se perdió uno por una gripe intestinal, que no pudo participar en el curso anterior, creo que fue un partido ante el Valencia, y esto va a hacer que Pedri tenga que descansar. No hay un tiempo definido de baja, hay voces que hablan de 3-4 semanas, que después del parón
del mes de noviembre va a poder volver a jugar. Otros dicen que va a tener que aguantar y que el objetivo es volver el día que el Barça vuelva a Stamford Bridge para jugar contra el Chelsea. Por lo tanto, lo que es evidente es que los próximos partidos hasta el parón no va a poder estar Pedri con sus compañeros. Sí que van a poder volver a recuperar a Olmo y a Lewandowski. Vamos a ver si ya para este domingo, en partido importante del Barça en casa ante el Elche. Posteriormente, no a más tardar, también se espera que Joan García, el portero, también entre ya en dinámica de grupo y pueda recibir el alta médica para volver a competir con sus compañeros. Pero salen algunos o van a salir algunos de la enfermería y el que entra es Pedri con un margen de recuperación indefinido. Si juntamos las dos versiones, entre 3 y 6 semanas, veremos. Bueno, recordemos, 13 partidos con el Barça esta temporada, 4 con la selección española, casi 1.400 minutos, estaba jugándolo todo Pedri. Bueno, pues una lesión muy importante, porque estaba siendo el mejor de la temporada para el Barça. Seguimos con los insiders y tampoco dejamos de lado las lesiones, porque en el Madrid se lesionó Carvajal, pasó por quirófano, recordemos la temporada pasada, 9 meses fuera. Pero cuéntanos, ¿sabes algo más de esta lesión que ha sufrido el capitán del Real Madrid? Nos avisaron el lunes de que había algo con Carvajal, lo teníamos antes de que saliese y tal, pero es cierto que yo no pensé que iba a ser tan grave como lo que salió en el comunicado del Real Madrid, pero me avisaron que tenía una molestia en el menisco, es lo que me dijeron a mí, que lo comentamos aquí con los jefes de ESPN, y cuando aún estábamos para confirmar, para ver qué hacíamos, pues ya sacó el comunicado el Madrid, hablando de ese cuerpo extraño, ¿no? Que parecía un poco marciano en la descripción del comunicado, y lo que salía primero filtrado por fuentes cercanas al club. Yo pregunté en el club y no se atrevían a decir de un tiempo de baja, pero deslizaban que podían irse hasta los 3 meses. Pues bueno, hablando con más partes del entorno de Carvajal, de dentro del club, lo que te cuentan es que no es tan grave como parecía en esa previsión de 3 meses, que le han practicado una artroscopia, sobre todo ahí para el menisco, y que podría ser menos, podría ser... No te quieren decir plazos porque, bueno, al final Carvajal tiene una lesión grave, porque ha habido una cirugía, que eso luego tardas en volver, pero lo que te dicen es que siendo precavidos, que no va a jugar ya en lo que resta de 2025, es decir, que 2 meses se los va a perder, pero que ya para el inicio de enero puede estar, ¿no? Entonces, pues unos 2 meses es lo que podría ser el diagnóstico más clavado, pero veremos cómo evoluciona, pero también pues quitarle el susto a la gente de los 3 meses, pues bajarlo un poco, que dentro de lo malo pues hay noticias positivas, pero por ahí van a estar los tiempos del lateral derecho del Madrid, que ya también se está planificando cómo suplir su baja, que es con la gran aparición de Fede Valverde en el lateral derecho, que no sé si él estará muy contento, pero va a tener que seguir jugando algo ahí, aunque ya Trent Alexander-Arnold ya está disponible y listo para ser también una solución en ese carril diestro. Y si no Asencio, ¿no? Bueno, pues, y si no Asencio. Bueno, le ha probado ahí Xavi también en el lateral es una derecho, bala, ¿no? Pero no es ni la primera ni la segunda alternativa que tiene Xavi ahí para suplir la lesión de Dani Carvajal. Tampoco en el eje de la defensa es la primera o la segunda opción, ¿no? Pobre Asencio. ¿No? Bueno, no sé por qué ha sacado ahí a Asencio Moy. No, como alternativa. Claro, como es una alternativa. Hombre, no vamos a nombrar ahí a un extremo zurdo, es decir, vamos a nombrar un defensa que va a jugar por la derecha. Bueno, ahí le mete picante, guárdatelo para la bronca luego, que luego tenemos lío. Volvemos a la ciudad condal, cogemos ahí el avioncito y nos vamos para Barcelona. ¿Qué más nos cuentas? Pues que va a haber un entrenamiento a puertas abiertas. Bueno, es la idea, ¿no? Es un proyecto que tiene el club para también que sirva de prueba piloto después de recibir la licencia de primera apertura, para que puedan entrar hasta 27.000 hinchas. El Barça pretende que en las próximas semanas se abra el Estadio Azulgrana y que el equipo haga un entrenamiento de puertas abiertas. Esa sería una buena piedra de toque para ver cómo funcionan los accesos, cómo acaba
tragando, digamos, los accesos al nuevo Spotify Camp Nou, la entrada masiva de personal, 27.000 personas son muchas, creen que un entrenamiento abierto se llenaría sin ningún tipo de problema, a la espera también de recibir la licencia de segunda apertura, que ya daría entrada casi a 50.000 hinchas. Pero la idea es esa, trabajar en conjunto con el ayuntamiento, que ya ha dado la autorización, para que el equipo haga una práctica de puertas abiertas y podamos ver cómo funciona todo el mecanismo que han preparado para los primeros días de apertura del nuevo Spotify Camp Nou. Bueno, pues fantástica idea. Vamos a ver para cuándo. Nos lo contará Moisés Llorens. Y para cerrar también actualidad en el Real Madrid, cuéntanos, Rodra, que tienes ahí tus fuentes, ¿cómo está ahora mismo el ambiente en el vestuario del Real Madrid? Con todo lo que ha pasado, lo bueno y lo malo, porque recordemos que el Madrid viene de ganar el Clásico. También ahí hubo ese tema con Vinicius, pero ¿cómo está el ambiente? ¿Qué se respira dentro del vestuario del Madrid? Pero creo que se estaba encarando todo desde una óptica negativa en cuanto a la llegada de Xavi, el vestuario y todo. Y bueno, también hay que presentarlo desde otra óptica, y lo primero que se respira estos días desde dentro es una sensación de orgullo, porque por fin sienten desde el club que el vestuario recuperó esa sangre en los ojos para competir al Barcelona. Ese latir de saber que estaban jugando un clásico, que tenían que demostrar y que tenían que ganar, y estar muy orgullosos de eso, que la afición le reconociese el domingo pues esas ganas de ganar y ganas además de poder hacer daño a un máximo rival que no ha dudado en hacerlo en estas últimas temporadas. Entonces, eso alivia también a nivel de club de decir que tienen un vestuario que está vivo. Luego, con todo lo que ha habido de polémica en torno a Xavi, en torno a su relación con el vestuario, aquí hay una realidad, y es que hay un cambio muy alargado, ¿no?, de figura de Ancelotti, que es un tipo de entrenador que deja más hacer, que no está tan encima de los jugadores, y pues te llega Xavi, que para que la gente lo pueda reconocer también un poco, él tiene unas prácticas más mouriñistas en el tema de la gestión del día a día, de apretar, de estar encima, de vigilar mucho, de estar presente en todos los ejercicios, de exigir intensidad en la defensa también a los delanteros, y eso pues claramente ha levantado algunas asperezas con casos como el de Vini, que es público, y que dentro pues hay otros jugadores que pues se sentían más cómodos con Ancelotti y que se sentían más acomodados con el italiano. Pero creo que hay que mirarlo desde esta óptica también de que llega un entrenador que quiere de verdad cambiar vicios negativos del pasado, y que las estadísticas y los resultados le están dando la razón. Pues el vestuario del Madrid desde otra óptica, la que nos trae Rodra, nuestro insider desde Madrid. Ya ha llegado el momento de la bronca. No nos vamos a enfadar porque nos llevamos muy bien. Quedó demostradísimo en Madrid cuando nos juntamos todos con ese abrazo que yo recuerdo al final del Clásico. Desde entonces, desde entonces me falta la cartera, desde ese abrazo. Pero bueno. No, hombre, si se la llevo Rodra, que la voy a encontrar. El día que quiera la devolverá. No lo creo, con esa cara no se lleva nada. Bueno, vamos con el tema Vinicius. Lo decíamos al principio del programa, hemos hablado de esas disculpas de Vini, pero ¿qué postura toma el Real Madrid como club? ¿Se ha inclinado más a defender a Xabi Alonso o lo ha hecho con Vinicius? Recordemos que no ha habido ningún tipo de sanción para el brasileño, le dieron carta libre a Xabi Alonso para que él tomara la decisión de si lo sancionaba o no, si le ponía una multa, en fin, estas cosas que pasan dentro del vestuario, esos códigos internos. Adelante, Rodra, empiezo por ti. ¿El Real Madrid está ahí dándole más la mano a Xavi o a Vinicius? Pues en estos días están teniendo la mano a los dos. Tras la victoria del domingo del Clásico, que eso creo que es el único punto negativo también de todo esto, que es que le ha servido a las aficiones rivales para hablar de una cosa que no es el gran triunfo del Madrid este domingo. Y en el Madrid sí que se valora el triunfo del domingo, y se piensa de esto que es un tema que se va a solucionar, que Vini ha sentido el apoyo del club en este caso, cuando antes en los meses pasados no había sentido, y que Xavi también siente que tiene la confianza
de los directivos del Real Madrid. Él sobre todo tiene una magnífica relación con José Ángel Sánchez, que ya estuvo con él cuando el Leverkusen vino a entrenar aquí a Madrid cuando jugaron contra el Atleti en el Metropolitano, y él se siente respaldado también con él. Así que creo que el Madrid está tendiendo la mano a los dos figuras muy importantes ahora mismo, pero claramente el entrenador es el que tiene la capacidad de mando en el vestuario, y veremos cómo evoluciona, sobre todo en el partido este próximo sábado, en el que a lo mejor Xavi bueno, va a tomar la palabra, ¿no? Porque tiene que decidir si sacar a Vinicius de titular y resolver así, de esta manera, el asunto, o marcando un poco la pauta, dejándolo en el banquillo y enseñándole un poco otra nueva tarjeta. Bueno, yo como soy de los que cree que en el Madrid nunca pasa nada, pues nunca pasa nada. Es decir, Vinicius ya ha hecho un comunicado, Vinicius ha disculpado y entonces ya se acaba. Quieren cerrar de esta manera la polémica. Yo creo que... ¿Pero cómo queda Xavi? Bueno, queda Xavi? Xavi Alonso, en el que el Madrid no Xavi sanciona, Alonso tiene, no tiene la opción de, si Vinicius hoy ha hecho un comunicado y lo ha ignorado, porque lo ha ignorado completamente, Alonso ahora tiene la posibilidad de hacer un comunicado público el próximo sábado, 1 hora y media antes de que el partido empiece el partido entre el Madrid y el Valencia. Vamos, que lo ponga. Si lo mete en el banquillo, ¿no? Ahí está el comunicado de Xavi Alonso. Es decir, más claro que ese comunicado no puede haber uno. Dicho eso, yo creo que el Madrid, cada uno actúa en su casa como puede o como sabe. Pero creo que haría bien el Madrid en sancionar, y además sancionar bien sancionado, a Vinicius, porque la imagen que dio el jugador brasileño a nivel particular y el Madrid, la desunión que mostró Vinicius con sus compañeros y con el cuerpo técnico, con los aficionados y con la directiva, fue evidente. Yo recuerdo estar al lado de Rodra en la tribuna de prensa del Bernabéu el domingo, y había gente delante nuestro que decía, ¿qué le pasa a Vinicius? ¿Que por qué está haciendo estas cosas? Y eso, evidentemente, quieras o no quieras, molesta. ¿Qué le ha venido bien a Vinicius? Que Koundé no controlase bien ese balón y no lo metiese en la portería de Courtois. Porque si por una de esas, esa pelota, ese servicio de Lamine, lo mete Koundé en la portería de Thibaut Courtois, yo creo que el incendio que tendríamos a día de hoy en Madrid sería de dimensiones incalculables. Rodra, ¿cómo te imaginas a Xavi en la rueda de prensa previa en la que le van a preguntar por todo esto? ¿Qué mensaje crees que va a lanzar y si crees que va a haber ese recado también en forma de, oye, esto no me ha gustado, no sé si será una charla, si es que la ha habido o si será con un mensaje con el banquillo y la suplencia? Xavi es un tipo muy inteligente y yo no creo que aire de más este debate público, que bueno, que entiendo que lejos del Madrid pues es de lo que más guste hablar ahora mismo, es de lo que quieran hablar, y Xavi yo creo que de manera muy hábil él se va a dirigir más al buen momento del equipo, sumando victorias, y él de puertas para adentro se encargará de que la situación con Vini pues llegue al mejor cauce posible. Él va a tener la oportunidad, como decíamos antes, de tomar la pauta con su alineación del sábado. Yo creo que va a ser más una manera de manejar el vestuario, ¿no? De qué hacer con Vini, si sacarle, si no. Pero en rueda de prensa yo creo que él, si se está esto aireando mucho públicamente, pues Xavi va a hacer lo contrario, que es el tratarlo por dentro, con discreción, y como se hacen las cosas en el Real Madrid, no como en otros clubes que todo lo elevan a... ¿De qué otros clubes hablas? Pregunta rápida. Del Fútbol Club Barcelona. ¿Y qué casos se ha aireado ahora últimamente? Pregunto. ¿Sabes qué pasa, Rodra? Que vosotros, al final, a veces lo dices en coña, pero a veces parece real. Os dirigen el mensaje. Y de esto mejor no hablemos, de esto mejor callemos, de esto ahora digamos que Vinicius ha escrito el comunicado y con esto ya zanjamos el tema. El Madrid tiene una bomba de relojería con Vinicius, con Mbappé y compañía que no tragan a Xavi Alonso. Y el día que os atreváis a explicarlo, entonces nos ponemos a hablar de eso, del Barça y de lo que queráis. Pero mientras no contéis la verdad,
Mientras no contéis la verdad, no tendréis credibilidad ninguna. ¿Ok? O sea, es decir, nadie, no venga, no, ahora no me interrumpas, que el otro día te quejabas de que te interrumpía. No hay segundos. No me interrumpas. El día que contéis la verdad, entonces hablamos. Tiempo de estar aquí en la Liga del Día para sacar otros temitas, otros protagonistas de la Liga. Por supuesto, tenemos que hablar de Julián Álvarez, del jugador del Atlético de Madrid, que ha hablado de un montón de cosas en una entrevista de su relación con el Cholo y también de que quiere ganar títulos con el Atlético de Madrid. Dice, cuando vine al Atlético sentía que me iban a dar un espacio importante. El año pasado fue muy bueno en lo personal, pero no se dieron los títulos. Ojalá que este sea más que el año pasado, pero más allá de lo personal, quiero ganar con este club, con el Atlético de Madrid, aunque hay Moisés Llorens. ¿Cuánto le gusta al Barça, este futbolista? No de ahora, ya es un jugador que lógicamente, al igual que el Barça, los grandes clubes de Europa, ya cuando empezó a destacar en River, le pusieron el ojo, porque es un futbolista diferencial. Y además es un jugador muy moderno, porque es verdad que físicamente no es un futbolista que llame mucho la atención, pero sí que físicamente es muy importante porque está muy bien equilibrado en todos los sentidos y es un jugador que presiona mucho, que corre al espacio, que tiene muy buen regate, que tiene un golpeo sensacional con las dos piernas, que remata perfectamente de cabeza y que, lógicamente, ha aprendido o está aprendiendo mucho de cómo se lidera un equipo en charlas permanentes cuando está en la selección con Lionel Messi, y él pasa a ser uno de los futbolistas franquicias del Club Atlético de Madrid en el presente, el heredero mediático, no futbolístico, mediático de Messi en la selección argentina, punto número 2, y luego una opción de mercado que vamos a ver si el Barça, que va a tener elecciones antes del 30 de junio, es capaz de entrar en la lucha y es capaz de convencer a Julián que lo que no gana en el Atleti sí que lo puede conseguir en el Barça. Al final, Roda, todo pasa por los títulos. Quizá esté más cerca de ganarlos en el Barça, pero bueno, no sé cómo lo ves yéndose al eterno rival. Bueno, la operativa culé ya se está encargando de hacer de Julián Álvarez un jugador ya casi suyo, ¿no? Ya parece casi que está más en la órbita del Barça. Eso no lo ha dicho nadie nunca, estás inventando. Eso lo estás inventando, nadie ha dicho eso. Mira, Moy, vas a acabar ya también. Has gastado ya tu tiempo de intervención, ahora vas a gastar también el mío. Pero venga, mira, que se te volviendo a lo de tiempo, antes, no que no me dejaste antes. Es que te quedan pero 10 no inventes, segundos. por favor. Mira, pues voy a cerrar con estos 10 segundos. Dijiste antes que en el Madrid teníamos que decir verdades, que decíamos, bueno, ¿qué tal? Y tú has dicho que Mbappé no aguantaba a Xabi Alonso, así que eso no se puede permitir y viene a decir que no estás muy enterado de la situación. ¡Adiós, chicos! Chicos, nos vamos. Abrazos. Gracias por estar en la Adiós, Liga. Rodra, ven a por más. Cuando quieras, ven a por más. Venga, tú y el gato, los dos, venga.